Gálatas 4:12, pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, en el estudio de hoy, inclusive aquí en Gálatas, Señor, tú nos instruyes y nos diriges a que echemos de aquí a la esclava y a su hijo, Señor. Y como vamos a ver, eso habla de echar fuera de nuestras vidas todo legalismo, Señor. Porque el hijo de la esclava jamás tendrá parte con la herencia, o en la herencia con el hijo de la libre. Así que, Padre, queremos no ser gente dividida entre la gracia y ley, Señor. Queremos ser gente que vivimos en la libertad de tu gracia, Señor. Padre, para verdaderamente, como dice tu palabra, obtener toda piedad y toda buena obra de cambio en nuestros corazones por tu gracia, Señor. Así que enséñanos hoy, Señor, como siempre. Yo no tengo la capacidad de dar libertad a través de la enseñanza a nadie, Señor. Ningún ser humano tiene, solo tu Espíritu, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestros ojos, ciertamente unge mi boca para conocer la libertad que nos da, o conocer la palabra, la verdad que nos da la libertad para conocerte y disfrutar de ti cada día más, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor, pedimos. Amén. Ok. Bueno, estamos en Gálatas y como vemos estamos en el capítulo 4 y vamos a estar terminando el capítulo 4. Gálatas es una carta, como hemos venido viendo una y otra vez, es que defiende de forma frontal e intensa que la salvación del alma humana solo se obtiene a través de fe en Cristo Jesús y no por obras o esfuerzos humanos de ningún tipo. Eso lo hemos venido viendo una y otra vez. Hemos visto que la enseñanza principal de Gálatas es libertad en Cristo, en la gracia de Dios en Cristo, porque la gracia de Dios cambia todo. Y hemos visto que la bandera de Gálatas, la manera en que podemos combatir el legalista empedernido en nosotros, es a través de viendo esta bandera y levantándola bien en alto, de que es que en el cristianismo hay un solo héroe y no somos ni tú ni yo, sino Jesucristo el Señor. El único héroe del cristianismo es Jesucristo el Señor, porque el cristianismo no se trata de tanto de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino de descubrir y disfrutar lo que Dios en Jesucristo ya ha hecho por nosotros y Él hace por nosotros. Jesucristo no vino aquí a tomar partido, sino a tomar posesión. Jesucristo no vino aquí a ayudarnos simplemente, sino a hacerse completamente responsable de nuestras vidas. Y para eso, básicamente, el capítulo se trata del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo y la libertad que ésta trae. Y Gálatas, que tiene 6 capítulos, está dividida en 3 partes, de los 2 capítulos cada uno. Y las primeras capítulos 1 y 2 hemos visto y vimos el origen y la veracidad de este Evangelio de gracia, o de la gracia de Dios en Jesucristo. Hemos estado en los capítulos 3 y 4 y hemos visto que en estos 2 capítulos Pablo presenta 6 argumentos que defienden el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Y bueno, hemos visto que en el capítulo 3 vimos un argumento empírico, que es basado en experiencia personal, un argumento escritural y un argumento lógico. En el capítulo 4, la última vez que nos reunimos, vimos el argumento dispensacional, y hoy vamos a estar terminando el capítulo 4 con los 2 últimos argumentos. Y como vamos a ver, Pablo presenta un argumento sentimental y después un argumento alegórico. Y vamos a entrar en materia a ver qué es eso. Pero vemos aquí, miren, en el versículo 12, antes de que empiece a leer en los versículos de hoy, que Pablo, primero que nada, nos da un argumento ahora, digamos un argumento sentimental. ¿Qué está haciendo Pablo? Mira, Pablo está dejando atrás argumentos escriturales, y Pablo entonces ahora apela a los Gálatas de manera personal, recordándoles de los fuertes lazos emocionales que los relacionaban con él. Pablo está haciendo ahora que, aparte tú sabes, de toda la prueba bíblica y escritural del asunto, Pablo está apelando a su relación personal con él, la intimidad que él tenía con su audiencia de la iglesia de Galacia, ¿no? Y vamos a ver que de hecho estos versículos que vamos a ver ahorita, del 12 al 20, son la expresión de afecto de Pablo más intensa que él utiliza en todas sus epístolas. Y primero que nada, analizando y viendo esta realidad, como Pablo sí presenta el caso bíblico para probar la realidad del Evangelio de pura gracia,
vemos que en esta exhortación que Pablo va a dar y el afecto que él muestra, no podemos dejar de recordarnos que el espíritu afectuoso de Pablo muestra el lado de todo siervo, que debe tener todo siervo de Dios. Yo noté aquí que mira que el espíritu afectuoso de Pablo nos recuerda que todo siervo de Dios debe operar siempre bajo un espíritu de amabilidad. Debe operar siempre sobre un espíritu de amabilidad. Eso lo vemos en el 2 de Timoteo 2:24 dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. En Santiago, miren lo que dice en Santiago, que dice que la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil y llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Prefiere como dice que la sabiduría de Dios, la sabiduría que compartimos con las personas que no están todavía de acuerdo con el Evangelio, las personas que todavía no están, bueno, es una sabiduría que es pacífica, bondadosa, dócil y llena de compasión. Entonces, recordemos eso, porque todo siervo de Dios debe operar siempre bajo un espíritu de amabilidad. Y vamos a ver cómo lo hace Pablo aquí en el versículo 12. Dice, hermanos, ¿no? Yo me he identificado con ustedes. Les suplico ahora que se identifiquen conmigo. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Mira, Pablo está hablando con Pablo, un judío que operaba en el judaísmo anteriormente, conoce al Señor y entra en gracia, y él va a alcanzar los gentiles de todo el mundo, y entre ellos están la gente de Galacia, y la gente de Galacia que son gentiles. Esta gente no fueron judíos, ni practicaban el judaísmo. Pablo los alcanzó con la gracia de Jesucristo, y el Señor le abrió los ojos, y digamos, entraron a la iglesia, a la familia de Dios, con el crecimiento o el nacimiento espiritual. Pero atrás llegaron los judaizantes, los judíos, los que insistían en que la salvación no es solo a través de fe en Jesucristo, sino también tenía que practicar el judaísmo. Y Pablo le está diciendo entonces, él, un ex judío, en forma de religiosa, no de parte étnica, sino de ex practicante del judaísmo, le dice a unos gentiles que ahora están como que sintiendo que tienen que practicar el judaísmo para poder ser salvos, y Pablo le dice, hermano, yo me he identificado con ustedes. Es decir, hermano, yo vivo como un gentil, ¿no? ¿Y qué está queriendo decir Pablo? Mira, yo vivo sin mantener una dieta kosher, sin sacrificar en el templo ninguna de las tradiciones judías. Más bien, yo vivo en libertad, confiando solo en Jesucristo como el que consigue la aprobación de Dios, ¿no? Y Pablo diciendo, hagan ustedes lo mismo. Por eso es que él dice, hermano, yo me he identificado con ustedes, yo vivo como un gentil, no como un pagano, pero vivo como un gentil, no cumpliendo las tradiciones judías, sino confiando únicamente en Jesucristo. Ahora les suplico entonces que se identifiquen conmigo, vivan como yo, hagan como yo, vivan en la libertad que yo poseo, no quieran ahora buscar ser de lo que Dios me rescató anteriormente. Y dice, no es que me hayan ofendido en algo, ¿no? Dice, como bien saben, versículo 13, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con este entusiasmo? Pues, ¿no? ¿Qué pasó con este entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Pablo está haciendo alusión del momento de la manera en cómo él los conoció. Y Pablo habla aparentemente, y esto no está escrito en el libro de Hechos, pero Pablo habla de que aparentemente cuando él entró a la región de Galacia fue por algún tipo de enfermedad, y aparentemente tenía algo que ver con los ojos. Probablemente Pablo tenía algo problema con los ojos. Por eso es que él dice, a mí me consta que de ustedes poderse haber sacado los ojos para dármelos, me los hubiesen dado. Y Pablo lo que está es apelando a la intimidad que él tiene con esta iglesia. Y les dice, pero por favor, ¿no? ¿Cómo es posible que ustedes
el Señor me utilizó a mí para darles el Evangelio y ustedes experimentaron la libertad del Evangelio y digamos, me tenían tanto amor porque yo había sido el instrumento del Señor mediante el cual ustedes estaban recibiendo esa libertad y yo era como en cierta forma bastante querido de ustedes, pero ahora, por decirles la verdad del Evangelio de pura gracia, ahora resulta que ahora yo soy el enemigo, como dice el versículo 16. Ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Es como, mira, el punto es este, y yo lo anoté aquí, que dice, mira, cuidado con el argumento del diablo que susurra a tus oídos, es demasiado bueno para ser cierto. Es demasiado. Cuidado con el argumento del diablo que susurra a tus oídos, es demasiado bueno para ser cierto. Porque déjame decirte, si tú no has tenido esta conversación interna con el Espíritu de Dios, contigo mismo, de que no puede ser. Fe nada más, no. Es porque no has estado pensando bien, porque mira, estas cosas son demasiado buenas, pero no son demasiado buenas para ser ciertas, son buenas, son demasiado buenas y son ciertas, aleluya. Mira, cosas como, mira, Juan 6:28, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntan a Jesús y dice, esta es la obra de Dios, una sola, que crean en aquel en quien Él envió. Una sola. Increíblemente, esto pareciera demasiado bueno para ser cierto, pero es demasiado bueno, sí, pero es cierto. Expresiones que implican el Evangelio de Dios, como dice, no se trata de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino de lo que Dios en Jesucristo ha hecho por nosotros. Cosas como Jesucristo vino a ser perfecto para que tú y yo no tengamos que ser perfectos. Esas son realidades que si el enemigo de Dios ciertamente te va a susurrar al oído, es demasiado bueno para ser cierto. Esta es demasiada libertad. Es como que no sabemos qué hacer con tanta libertad. Y sentimos, no, cuidado. Y se nos levantan, digamos, alarmas, porque no puede ser tanta libertad. Mira, el punto es, mira, los legalistas, esos que todavía tienen el corazón prisionero bajo la ley, siempre van a menospreciar a los que viven en la libertad de la gracia de Dios. Los legalistas, los que tienen todavía el corazón atrapado o prisionero bajo la ley, siempre van a menospreciar a los que viven en la libertad de la gracia de Dios. Y digo, sí, mira, Gálatas 3:23, nos estuvimos estudiando que la ley nos tenía presos. La ley es una cárcel. Y el legalista tiene su corazón todavía prisionero bajo ley. Pero como vamos a ver, Pablo hace alusión al hecho de que el legalista siempre va a menospreciar al que vive en la gracia de Dios, y lo vamos a ver más tardecita hoy mismo en Gálatas 4:29, donde dice, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Porque siempre hay persecución. Del que tiene su corazón todavía esclavo o preso bajo la ley, siempre va a perseguir, a fastidiar, a menospreciar al que vive, digamos, en la libertad del Evangelio. Es como, digamos, siempre nos van a criticar de que no, que si son, que eso es un cristianismo light lo que ustedes están practicando. Nosotros no, los legalistas siempre te van a decir, nosotros somos los serios, los que verdaderamente nos estamos poniendo aquí, arremangando las mangas para servir al Señor y digamos, ser los comprometidos. El legalista, ¿cuál es esto? El legalista siempre va a fastidiar o va a menospreciar o va a perseguir al que vive en la libertad de la gracia de Dios. Y no estamos hablando del que vive en libertinaje, el que se aprovecha de la gracia de Dios para ser un tonto. Estamos hablando del que vive en libertad, en la libertad de Dios. Versículo 17 dice que, esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Porque Pablo está hablando de, bueno, esos que vinieron después de mí a decirles, no, espera un momentito, eso no es solo fe en Jesucristo, también tienen que obedecer la ley. Y como eso es lo que tiene sentido común, entonces le captamos, ciertamente. Pero Pablo está diciendo aquí, mira, que esas personas, esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes, no abrigan buenas intenciones.
Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Mira, dice, esto que los están tratando de ganar ustedes no abrigan buenas intenciones. Entonces estamos hablando de buenas intenciones y malas intenciones. En el contexto de lo que Pablo está queriendo decir, mira, ¿qué son buenas intenciones? Amor. La buena intención siempre es amor, el deseo del crecimiento espiritual de los demás. Eso sí es la buena intención, es lo que Pablo está diciendo que él tenía. No, pero él está diciendo que estos que los están tratando de ganar a ustedes no tienen buenas intenciones. En realidad ellos no están buscando el crecimiento espiritual de ustedes. En realidad ellos están buscando otra cosa. Y vamos ahí, vamos a ver que están buscando, por ejemplo, digamos, poder decir que tenemos tantas personas bajo nosotros, de que hemos ganado ciertas personas, de que no sé qué, como que un historial de honor, de gente que se han ganado. Pero el punto es que, mira, buenas intenciones es amor, el crecimiento espiritual de los demás. Malas intenciones es egoísmo, el beneficio personal. Cualquier razón por la cual la gente quiere jalar a los demás de regreso a la prisión del legalismo, bien sea dinero, fama o la búsqueda de cualquier sustituto de Dios para aplacar la inseguridad del alma humana, como simplemente puede ser fama, puede ser querer decir, cuidado con el legalista. Porque el legalista siempre va a menospreciar al que vive en la libertad de Dios. Y es más, nos sucede en la iglesia, gente que se ha ido con el corazón todavía atrapado en la ley, y llaman y dicen, no, ya en Calvary Chapel eso practican un cristianismo light. Como si, bueno, esa exhortación a tener cuidado con eso y a esperarlo, nos los enseñan, y vamos a ver un poquito más adelante para que estemos preparados cuando venga y no nos agarre por desprevenido, porque si no digamos, anticipamos estas cosas, cuando nos vienen, nos paltean, porque no estamos advertidos y no hemos como quien dice, meditado al respecto de antemano. Ok, versículo 19 dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y Pablo lo que está diciendo, que obviamente esta gente, yo pensé que los había dejado ya establecidos en la gracia de Dios, pero aparentemente como que no estaban establecidos en la gracia de Dios, porque en lo que yo me fui llegaron otros legalistas judaizantes, están como quien dice, palteándose con este problema. Y dice, mira, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes, o hasta que sus corazones estén verdaderamente establecidos en la gracia de Dios. Lo que nos da a entender que hay un proceso en el corazón. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando de Egipto, el desierto y la tierra prometida? Bueno, el tiempo digamos, en el desierto es un tiempo, como que dice, de dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes y pasen verdaderamente a estar establecidos en la gracia de Dios. Yo lo que anoté aquí es una advertencia que nos dice, mira, cuidado con la muerte fetal. Cuidado con la muerte fetal, con el aborto espiritual. Ese proceso mediante el cual tú todavía, o una persona está todavía, digamos, incubándose, aprendiendo y todavía no está verdaderamente establecida en la gracia de Dios. Y mira, una persona una vez que está nacida de nuevo. Es mi convicción personal de lo que enseña la Escritura, y ciertamente de lo que el Señor ha hecho en mi corazón, pero de que una persona que ha nacido, que se ha hecho hijo de Dios, no vuelve a morir. Pero ciertamente hay un proceso. Yo creo que hay mucha gente que sí muere cuando todavía son fetos, como un aborto espiritual. Okay. Tengamos mucho cuidado los que estamos nacidos ya establecidos en la gracia, de no dejar a una persona en el medio de su desarrollo fetal para llegar al punto donde Cristo está formado en ello. O cuidado, si tú eres el que estás en ese proceso, de no abandonar tu proceso, y ese proceso se lleva a cabo y se nutre, y el nacimiento espiritual se lleva a cabo es a través de la palabra de Dios, y que abandonemos la palabra de Dios para seguir cualquier otro tipo de cosas. Cuidado con la muerte fetal, con el aborto espiritual. ¿Cuál es el punto? Mira, ¿estás tú verdaderamente convencido del Evangelio de Jesucristo? ¿Estás tú verdaderamente convencido del Evangelio de Jesucristo? ¿Verdaderamente crees la Escritura que dice en Hebreos 8:12, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados?
Mira, yo recuerdo vividamente cuando yo escuché ese versículo, que lo había leído probablemente por encima muchas veces, pero cuando dije, ¿oh? Y nunca, Dios dice que en el nuevo pacto, en Jesucristo, Él perdona las iniquidades y nunca más se acuerda. No es que Dios olvida, porque Dios no puede olvidar nada, pero Él nunca más se acuerda, es más, llama a acotación, recuerda para nada nuestros pecados. Es decir, ¿crees tú verdaderamente la Escritura que proclama que Dios no está más nunca molesto contigo? ¿Verdaderamente tú crees eso? Mira, uno nace de nuevo cuando verdaderamente cree esta verdad. Mira, que gracias a Jesucristo todos tus pecados han sido perdonados y que Dios no está más nunca molesto contigo. Es cuando tú lo crees. Acuérdate de Colosenses 2:13. No es cuando oras una oración y de repente el Espíritu de Dios empieza a darte hambre por su palabra. Eso puede ser que tú estás todavía, o la persona está en el proceso de incubación o el desarrollo fetal. Pero acuérdate de Colosenses 2:13, una persona nace de nuevo en el momento que esa persona verdaderamente cree que sus pecados han sido perdonados. Colosenses 2:13 dice, antes de recibir esta circuncisión, y Pablo habla de circuncisión como el proceso de nacimiento espiritual. Dice, porque ustedes estaban muertos en pecado, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, ¿cuándo? Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Okay, entonces en el momento en que nosotros creemos en el perdón de los pecados y que por creerlo lo recibimos, en ese momento es que verdaderamente nacemos de nuevo, que entendemos, no se trata de nada mío, se trata de que Dios en Jesucristo ya pagó mi deuda por completo y Dios más nunca está molesto conmigo. Hebreos 8:12, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Romanos 8:1, no hay condenación a aquellos que están en Cristo. ¿Estás tú verdaderamente convencido del Evangelio de Jesucristo o todavía estás, digamos, en el proceso? Porque si estás en el proceso, ten cuidado, no vaya a ser que tengas una muerte fetal o un aborto espiritual. Es importante, y como dice Pablo aquí, queridos hijos, por quienes vuelvan a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Está Cristo formado en ti, estás sólidamente anclado en la gracia de Dios y en Cristo y en Jesucristo únicamente. Espero que sí. Ciertamente estas enseñanzas que hemos tenido están diseñadas precisamente para que anclemos nuestra alma y lo creamos de una manera definitiva y eterna. Versículo 20 dice, cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Es como que Pablo está aquí escribiendo esta carta, y tú sabes, cuando uno tiene una conversación con alguien frente a frente, uno puede verle la cara y ver cómo se lo están tomando para cambiar, y tú sabes, el tono de voz acorde a la reacción de la otra persona, y Pablo está como queriendo escribir, ¿cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Y esa palabra perplejo es como que no hay qué decir. Pablo está defendiendo el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo y ya lleva 4 argumentos. Es como que lo que se le viene a la cabeza de las pruebas escriturales de esta realidad se las da 1, 2, 3, 4, y aquí como que dice, ya me tiene perplejo, como que ya no hay yo qué decir. Para asegurarme de que ustedes son convencidos por el Espíritu de Dios de que esto es una realidad. Mira, nos dio ya un argumento empírico, un argumento escritural, un argumento lógico, un argumento dispensacional, y aquí dice, y hasta sentimental. Como diciendo, wow, no hay ya qué decir. Y pareciera entonces que aquí cuando Pablo llega me tiene perplejo, ya no hay yo qué decir, se recuerda de uno más. ¿Okay? Y Pablo entonces aquí pasa al versículo 21, donde entra en el argumento alegórico. El argumento alegórico de los versículos 21 al 31, que es el final del capítulo 4. Y mira lo que dice. Ok, bueno. Díganme ustedes, a los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a la ley misma? O a lo que la ley misma dice. Aquí Pablo está hablando de la ley, ciertamente todos los preceptos que Dios le dio al pueblo de Israel para vivir la vida en el desierto y digamos para organizarse como nación.
y abarca, digamos, el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco de Génesis a Deuteronomio. Y ciertamente ahí están las historias tú sabes, también hay cuestiones históricas, pero por eso que Pablo dice ahí en el 21, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos? Uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Y aquí necesariamente tenemos que entonces ir un poco al trasfondo de lo que Pablo está hablando y ver la historia de estas dos personas, aunque sea de forma rapidita. Pero la primera persona que habla dice, ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y otro de la libre? Bueno, la primera es Agar e Ismael, y la historia de ellos, o por lo menos lo que nos puede dar un texto más rapidito, está en Génesis 16. Y mira rapidito lo que dice Génesis 16. Dice, Sarai, la esposa de Abraham, antes que el Señor les cambiara los nombres, a Sara y Abraham, dice, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y dice, bueno, imagínate, ¿no? Abraham dice, bueno, Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, dice, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. De tal manera comenzó a Sarai a maltratar a Agar, que huyó al desierto, allí junto a un manantial que está en el camino en la región de Sur. La encontró el ángel del Señor y le preguntó, mira, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su libertad, a su autoridad, le dijo el ángel, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no podrá contar. Y dice, estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso su nombre, le puso por nombre al lugar el Dios que me ve, pues bien decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo a quien llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. El punto de todo esto es que viéramos a Agar. Agar fue una esclava que Abraham y la familia de Abraham habían adoptado o cuando estuvieron en Egipto, y el Señor le había dado una promesa a Abraham a través de Sara de darle un hijo, pero habían pasado muchos años y el hijo no nacía. Entonces estas personas decidieron ayudar a Dios, ¿ok? Y esta es la misma manera en la que tú y yo obramos. Nos cansamos de esperar, perdemos la paciencia, decimos, es como que llegó la hora de ayudar a Dios. Estas personas decidieron ayudar a Dios, y en ayudar a Dios se metieron en problemas porque ahora tienen un hijo de la carne. Y esa sería entonces Agar con Ismael. El otro grupo de la gente de la historia, que es necesario que tengamos este contexto para poder entender lo que Pablo está hablando en Gálatas, está en Génesis 21 y habla de Sara e Isaac. Y dice ahí en el versículo 1, dice, tal como el Señor le había dicho, se ocupó de Sara y cumplió la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. El hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. ¿Qué más dice ahí? Que cuando su hijo
Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac, tenía 86 cuando nació Ismael, tenía 100 años cuando nació Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. Y fíjate lo que dice aquí: el niño Isaac, y aquí está lo que va a tener relevancia con nuestro estudio de hoy, dice que el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado, el hijo que la egipcia le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso, él le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Entonces, esto es a lo que Pablo está hablando. Repito, el niño Isaac creció y fue detestado, y ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y por eso Sara le dijo: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Dice: este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo, pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también el hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Y al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar poniéndolos sobre el hombro. Luego le entregó su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Cuál es el punto? Bueno, vamos a dejar, yo no lo voy a interpretar, voy a dejar que Pablo sea el que lo dice, porque de regreso a Gálatas 4, en el versículo 24 dice: este relato puede interpretarse en sentido figurado. Y por eso es que estamos hablando que es un argumento alegórico, porque Pablo utiliza una alegoría. ¿Qué es una alegoría? De manera rapidito aquí, una alegoría es un instrumento literario donde cada carácter y cada evento simboliza un significado más profundo. Entonces Pablo está alegorizando esta historia, pero si tú y yo tratamos de alegorizar las historias nos metemos en problemas. Pablo, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo lo hace, entonces estamos seguros. Y Pablo dice: este relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Y por eso me tomé el tiempo de leer estas escrituras donde se habla. Los recomiendo que lean más y lean Génesis de todas maneras para que entiendan mejor la historia desde el principio. Pero Pablo aquí está diciendo que estas mujeres representan dos pactos. Uno que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Y está hablando ciertamente de los judíos que vivían en ese entonces en Jerusalén, en los cuales estaban todavía presos del judaísmo, no de la religiosidad. Pero la Jerusalén celestial es libre. Esa es nuestra madre, porque está escrito, y aquí Pablo entonces acota de Isaías 54, el versículo 1 de Isaías 54, que es una profecía del nacimiento de la iglesia. Dice: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Y dice: ustedes, hermanos, y aquí está el punto de Pablo, dice: ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa, no hijos de la esclava. Así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Entonces estás viendo que así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persigue al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Mira, versículo 21 dice: así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Mira, cosas como no se trata de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino de lo que Dios en Jesucristo ha hecho por nosotros. Cosas como Jesucristo vino a ser perfecto para que tú y yo no tengamos que ser perfectos. Mira, los legalistas, como ya lo dijimos, los legalistas, esos que todavía tienen razón prisionero bajo la ley, siempre van a menospreciar, a fastidiar a los que viven en la libertad de la gracia de Dios. Ya se los comenté, dice: no, esa iglesia practica un cristianismo light, nosotros no.
Nosotros somos los serios, ¿no? Los comprometidos, los disciplinados, los que estamos dispuestos a remangarnos las manos y trabajar duro para complacer a Dios. Mira, la Escritura nos está diciendo eso va a suceder. Y hay que estar preparado. Yo puse aquí una meditación, dice que acorde a la Biblia, y quería que viéramos esto, porque el argumento, antes que veamos esto, mira, el argumento ¿cuál es? Bueno, yo tengo que estar en ley, porque la ley es lo que me sostiene, ¿no? Pero si predicamos un evangelio de pura gracia, entonces ¿qué pasó? La gente se nos va a ir por el precipicio, pues no le van a dar rienda suelta a su pecaminosidad y digamos se van a convertir en unos paganos completos, unos pecadores empedernidos. Ese es siempre el temor que tenemos de cuando si vamos a predicar pura gracia. Y Pablo hace este argumento y lo elabora, y él mismo se responde en Romanos de una manera fabulosa, pero quiero que entendamos esto, porque siempre tenemos tú y yo ese prejuicio, esa preocupación, pero yo puse aquí, mira, acorde a la Biblia, una cosa, acorde a la Biblia, ¿qué es lo que produce verdadera piedad en nuestras vidas? ¿Nuestra determinación y fuerza de voluntad o la gracia de Dios? Presten atención aquí, esta es la parte más importante del estudio, mira, porque el punto es que tú y yo queremos cambiar, el punto es que tú y yo queremos que la gente cambie, ¿verdad? Pero tenemos que entender esto, acorde a la Biblia, ¿qué es lo que produce verdadera piedad en nuestras vidas? ¿Nuestra determinación y fuerza de voluntad o la gracia de Dios? Porque cuando decimos no solo gracia, porque se nos van a desorganizar y se nos van a perder, es como que tenemos que darle ley también para mantenerlos protegidos, mantenerlos, tú sabes, no. Eso quiere decir que estamos creyendo que la ley es lo que tiene la capacidad de cambiar el corazón humano. Pero entonces la pregunta es, acorde a la palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene la capacidad de producir piedad en nuestras vidas? ¿Es nuestra determinación y fuerza de voluntad bajo la ley, obedeciendo la ley, o es la gracia de Dios? Y mira, Tito 2, 11 al 13 lo responde, y mira lo que dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. ¿Y qué hace la gracia? Mira, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Fíjate que aquí Pablo en Tito nos está diciendo que es la gracia de Dios, es la que nos enseña a nosotros a rechazar impiedad y pasiones mundanas, y para que podamos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Qué es lo que produce justicia, piedad, dominio propio en nuestros corazones? La gracia que Dios reveló a toda la humanidad. Es la gracia de Dios lo que produce cambio en el corazón humano. Y lo puse aquí, mira, solo la gracia de Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón humano, no la ley. Solo la gracia de Dios tiene mira lo que dice acerca de la ley. Nosotros los que estamos tentados siempre a buscarnos, es la ley la que tiene la capacidad de cambiar es mi determinación, es mi deseo y determinación de cumplir la ley de Dios, que es importante. ¿Okay? Pero no con el propósito de cambiar nuestro corazón, porque mira lo que dice Romanos 7:8 dice: pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento o la ley, despertó en mí toda clase de codicias. Y mira lo que dice: porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Es la ley de Dios lo que levanta el pecado. Acorde a este versículo, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y peor aún, en 1 Corintios 15:56, mira lo que dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. 1 Corintios 15:56, el poder del pecado es la ley. Tú y yo queremos cambiar, tú y yo queremos que los que están alrededor de nosotros cambien. Bueno, resiste la tentación de darles ley.
Porque lo que cambia el corazón humano es la gracia de Dios. La ley es necesaria, ciertamente, pero con otros propósitos como el que hemos visto, para darnos a entender nuestra necesidad de cambio, para darnos a entender la realidad de que nosotros no nos podemos cambiar nosotros mismos, para darnos enseñarnos el camino por el que nos empuja por ese camino. No es nuestra determinación a ser obedientes a la ley, que la necesitamos. Lo que tenemos es que no tener nuestra fe en nuestra determinación, sino nuestra fe en el poder de Dios, en su misericordia, porque es su gracia. Acorde a la palabra de Dios, es su gracia la que nos empuja y nos lleva por el camino, de piedad, un camino, aquí dice, lleno de justicia, piedad y dominio propio, ¿no? ¿Qué es lo que produce verdadera piedad en nuestras vidas? Nuestra determinación y fuerza de voluntad, o la gracia de Dios. Solo, acorde a la Biblia, solo la gracia de Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón humano, no la ley. Y por eso es que la Escritura enseña en el versículo 30, pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava, echa de aquí a la esclava de su hijo, porque el hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Y si vemos en el contexto, esto se lo dice Sara a Abraham. Y sin embargo aquí Pablo está diciendo que esta es la palabra de Dios, y que en cierta forma Sara estaba hablando por Dios, estaba profetizando, estaba dando profecía, estaba dando la voluntad de Dios. Echa de aquí la esclava de su hijo, el hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con la libre. Mira, y lo puse de esta manera: deshazte de todo protagonismo, deshazte de todo protagonismo, de toda confianza en el poder humano, de toda esperanza en tu humanidad, y ponla únicamente en la misericordia de Dios. Solo ahí hay esperanza. Pero es que, ¿sabes qué? Nosotros no sabemos hasta que tratamos hasta el desgaste. Pero tú y yo estamos empedernidamente adictos a tener cierto protagonismo en la historia. Y nuestros años en el desierto se basan básicamente en nuestro intentar y darnos cuenta que no podemos, para que finalmente nos echemos postrados ante la misericordia de Dios. ¿Eso quiere decir que no debo obedecer la ley? No, obedece la ley, pero no pongas tu esperanza en que si pues tú y yo decimos esto en nuestros corazones: si yo pudiera obedecer la ley de Dios completamente, sería salvo, sería feliz. Es cuestión de que yo me ponga mi esfuerzo en obedecer la ley de Dios. Y lo que estamos haciendo es que al poner nuestra fe en nuestra determinación, indirectamente estamos alimentando al monstruo que nos hace la vida imposible y que nos hace caer en pecado. Es como tratar de liberarse de un león alimentándolo. ¿Entiendes? Es contraproducente, es loco en la manera en que se ve, pero el Señor dice: imagino, echa de aquí a la esclava y a su hijo, deshazte de todo protagonismo, de toda confianza en el poder humano, de toda esperanza de tu humanidad, y ponla únicamente en la misericordia de Dios. Solo hay esperanza. ¿Qué pasó con Abraham y Sara? El Señor le había dado una promesa de un hijo, y pasaron años y el hijo no venía, y decidieron ayudar a Dios. Bueno, Señor, cambia mi corazón. De ponerle, de ejercitar el brazo de la carne, de utilizar tus recursos. ¿Sabes qué? No, aquí hay un solo héroe, y no eres tú, es Jesucristo. Deshazte de todo protagonismo, de toda confianza en el poder humano, de toda esperanza en tu humanidad, y ponla únicamente en la misericordia de Dios. Entonces, ¿saben? Esto no lo iba a combatir, pero como tengo tiempo aquí, la persona que llega al cielo, y esto obviamente no es bíblico, pero es un cuento. La persona llega al cielo y toca la puerta, y está Pedro ahí, y le dice: a ver, antes que pases aquí, enséñame tu lista, porque la historia es que tienes que acumular 1000 puntos para poder entrar al cielo, ¿no? Y el Señor llega y le dice: ok, mira, bueno, yo viví toda mi vida yendo a la iglesia, siendo obediente al Señor. Yo trabajé en la escuela dominical todo domingo, participaba en
era ujier de la iglesia, después fui anciano de la iglesia y participé en la iglesia toda mi vida, y después yo no solo eso, sino que en mi trabajo tenía una agencia de arquitectura, y en la arquitectura nosotros hicimos los planos y fundamos 6 orfanatos en el África. Y no solo eso, sino que también tengo mis hijos, que tengo dos hijos varones y dos hijas mujer, y mis 2 hijos varones, uno es pastor de una iglesia en los Estados Unidos y el otro es misionero en las Filipinas. Mis 2 hijas están casadas, uno con un pastor y otro con un misionero, y dediqué toda mi vida al servicio de Dios, y bueno, eso es lo que tengo. Entonces Pedro ve la cosa, ok, de los 1000 puntos eso te da 5, ¿qué más tienes? Y el pata dice, 5 nada más, oh Dios, ten misericordia. Ok, ahí están los 995 más. No, es como que entendamos, aquí estamos nosotros con nuestra esperanza en forma egocentrística, si está bien dicho, pero en una forma egocéntrica, siempre creyéndonos nosotros que tenemos más protagonismo del que verdaderamente tengo o que tenemos, y Dios lo que está es que nos deja en el desierto, que nos demos palo y que desgastemos todas nuestras energías hasta que lleguemos al final de nuestras energías y digamos, es como el punto. Está bien las exhortaciones, en la iglesia las exhortaciones están bien, pero llega un momento en que tú has tratado de cumplir todas las exhortaciones, y llega un momento que tú dices, si llegas aquí a la iglesia y dices, no quiero una exhortación más. Es como que dame otra idea, otro plan, porque este plan de fuérzate y sé valiente no está funcionando. ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que no funciona? Porque has tratado. Entonces, bueno, está bien, hay un tiempo legítimo, porque es importante que tú te des cuenta de que por más esfuerzo que tú pongas, por más fidelidad que tú puedas poner de tu parte, la salvación no viene de tu carne, la salvación viene del Señor. Y es en la medida en que nosotros nos deshacemos de todo protagonismo, de toda confianza en el poder humano, de toda esperanza en nuestra humanidad, y la ponemos únicamente en la misericordia de Dios, donde verdaderamente alcanzamos y vemos la esperanza. Y por eso es que el versículo 31 dice, así que hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la esclava, sino de la libre, y abracemos y establezcámonos en la gracia de Dios. Ciertamente obediencia a Dios y sus preceptos es positivo, pero hay una manera de poner nuestra esperanza en ello, y ahí está mal, porque la esperanza no está en nuestra capacidad de obedecer a Dios. Nuestra esperanza tiene que estar en la misericordia de Dios, porque es por gracia, para que nadie se jacte. ¿Sabes qué? Para que nadie se jacte, porque el fruto del Espíritu es amor, y si tú te jactas, eso es lo contrario a amor. El amor viene de la humildad, de la bancarrota. No es que lo que dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Es bienaventurados los que se dan cuenta que son unos pobretones y que no tienen nada que ofrecer. Bueno, pues ellos están listos para el reino de Dios. Pero si tú estás aquí, ok, pastor, dame los 5 puntos para un matrimonio feliz, dame los 7 puntos para tener hijos que aman al Señor, y dame la lista. Ahí está diciendo que tú todavía crees que la felicidad está en que, ok, dame información y yo la pongo y yo la implemento. Bueno, te vas a encontrar con una pared. Pero no te frustres con la pared. Date a entender, entiende que esa pared es para que tú te des cuenta de que verdaderamente necesitas el poder de Dios, que nada aparte del poder de Dios tiene la capacidad de hacerlo. ¿Ok? Ok, bueno. En conclusión, 6 argumentos. Los 6 argumentos que defienden que el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo, que la salvación del alma humana, su justificación delante de Dios, el ser aceptados y amados por Él, lo que llamamos la bendición de Dios, solo se obtiene a través de fe en Cristo Jesús y no por esfuerzos humanos de ningún tipo. ¿Qué argumentos son esos los que hemos visto? Bueno, mira, argumento empírico, Gálatas torpes, capítulo 3, versículo 1. Solo quiero que me respondan esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que manda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Y ahí vimos que el argumento era nuestro nacimiento espiritual no tuvo nada que ver con obedecer la ley de Dios, sino que nacimos espiritualmente cuando creímos el Evangelio, que somos amados y gracias a Jesucristo únicamente todos nuestros pecados han sido perdonados para siempre. El argumento número 2, que vimos del versículo 6 al 14 en Gálatas 3, dice, es el argumento escritural, y el versículo 6 dice, así fue con Abraham,
que le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. La Escritura enseña que en el principio Abraham fue justificado por fe y no por ley, porque la ley llegaría sino 430 años más tarde. El argumento número 3 es el argumento lógico, del versículo 15 al 14, al final del capítulo 3 dice, y el versículo central, del 15 al 29, el versículo central es: aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. ¿Cómo es esto? Bueno, el pacto original entre Dios y Abraham es un pacto unilateral, basado en una promesa incondicional de Dios que no puede ser alterado por el pacto subsiguiente de la ley que Dios hizo con Israel a través de Moisés. El argumento dispensacional, en el argumento número 4, que lo vimos en el capítulo 4 la semana pasada, que dice: bueno, ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, así que no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también herederos. Y vimos que nos decimos: mantengámonos firmes en nuestra posición como hijos adoptados y herederos de Dios gracias a Jesucristo, como dice Hebreos 12:2, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, el único héroe del cristianismo, en vez de retroceder en incredulidad a una relación legalista con Dios que niega la suficiencia de Cristo y nos pone en una posición protagónica de responsabilidad esclavizante. Y hoy terminamos viendo los últimos argumentos, el sentimental, donde Pablo dice: hermanos, yo me he identificado con ustedes, les suplico que ahora se identifiquen conmigo. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Es como que Pablo diciendo: en el nombre de nuestra amistad, recapaciten y escojan bien en la libertad de Cristo que ustedes vieron que yo vivo, ¿no? Y el último argumento, el alegórico, donde le dice que Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud, pero la Jerusalén celestial es libre y esta es nuestra madre. En el 30 dice: echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. ¿Cuál es el argumento y la exhortación? Deshazte de todo protagonismo, de toda confianza en el poder humano, de toda esperanza en tu humanidad, y ponla únicamente en la misericordia de Dios, porque solo ahí hay esperanza. Y los quería dejar con una meditación final, donde dice: mira, el punto de Pablo, después que nos ha dado estas, digamos, 6 argumentos para validar y defender el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Crees tú el Evangelio de la gracia de Dios? ¿Crees tú el Evangelio de la gracia de Dios? Quería dejarlo con esto, porque Watchman Nee lo pone de esta manera: ley implica yo debo hacer algo por Dios. Gracia implica Dios hace algo por mí. Mira, Watchman Nee lo pone de una manera: ley, porque a veces hablamos de ley, no sabemos qué estamos hablando, y gracia, bueno, ley, una mente legalista es una mente que está enfocada en lo que yo debo hacer por Dios. Mira, él mismo lo dice: ley implica yo debo hacer algo por Dios. Gracia implica Dios hace algo por mí. Dice: ¿qué tipo de relación tienes tú con Dios? Es una relación donde todo se trata de que tú buscas lo que Dios demanda que tú debes hacer. Es una relación que busca relacionarse con Dios para ver qué es lo que Él puede hacer por ti. Y ahí también, ¿qué tipo de relación tienes tú con Dios? ¿Una relación de ley o una relación basada en gracia? Ley implica yo debo hacer algo por Dios. Gracia implica Dios hace algo por mí. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Y confesamos la realidad, Padre, que estás. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador.
Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.